Muy buenos días, bienvenidos a esta sede de COE. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta sesión sobre seguridad, maquinaria y excavación en obras, organizada por nosotros, por COE, en colaboración con el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de nuestro programa general de actuaciones y materia de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales. Bueno, como os decía, muy brevemente vamos a tratar hoy otra vez el tema de la seguridad en las máquinas, en este caso ya centrado en el tema de maquinaria de obra, en colaboración con AEXCA, a instancias de AEXCA, organizamos esta jornada, que pretendemos que sea una jornada interactiva, por eso la hemos organizado ya presencial, para que todos vosotros podáis interactuar con los ponentes y plantearles todas las dudas que os puedan surgir en vuestro quehacer cotidiano, ¿no? Nos acompañan Aitziber Campos Morey, Alberto García Pérez y Alberto Ferrando Aguirre. Los tres son técnicos de la entidad SGS, con la que venimos ya colaborando en distintas actuaciones, y especialistas en esta materia del famoso Real Decreto 1215 del 97, relacionado con el tema de maquinaria, como decía. Sin más, bueno, animaros a que participéis y animaros a que aprovechéis la jornada para bombardear a los técnicos con todas vuestras preguntas y todas vuestras consultas, que yo seguro que van a estar dispuestos a contestaros. Y si lo que no se pueda contestar, como decimos siempre, pues oye, tomaremos nota y facilitaremos respuestas un poquito más adelante. ¿De acuerdo? A vuestra disposición y que aprovechéis la jornada. Gracias. Os dejo con Marta, que haya una presentación ya un poquito más técnica, y con Alberto, que es el primero que va a intervenir. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por vuestra asistencia a esta jornada que, bueno, como ya bien ha dicho Juanjo, desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, pues la desarrollamos a petición, en este caso, de AEXCA y en colaboración con el Instituto Cántabro. Queremos continuar con esta línea de trabajo en el área de seguridad en máquinas, que desde COE ya iniciamos en el mes de mayo. En ese caso fue con otra jornada informativa, y fue sobre seguridad en máquinas, más allá del marcado CE. Aquellas personas que estén interesadas en poder verla, que sepáis que, bueno, está colgada en nuestra página web, y es la que ha dado lugar, pues, a este encuentro presencial que realizamos hoy, más que una jornada. Bueno, pues en conversaciones con AEXCA queríamos hacer eso, ¿no? Un encuentro presencial donde haya una participación, un formato más participativo entre tanto los ponentes como los participantes, o los asistentes que estáis aquí, con respecto a cualquier duda que surja o cualquier planteamiento que nos queráis hacer desde maquinaria relativo a la maquinaria de excavación de obra, dado que maquinaria de excavación y maquinaria de obra, dado que el tema, pues, así lo requiere. La legislación aplicable en seguridad de máquinas es amplia, es compleja, a veces es difícil de entender, y a veces, y es más, está siempre, pues, en continuo cambio. Muchas veces, ¿no? Existe confusión, que yo creo que lo vamos a ver hoy, ¿verdad, Alberto?, entre lo que son las obligaciones de los fabricantes y la de los usuarios de las máquinas. Es decir, a veces nos da duda o no diferenciando bien cuál es la obligación de colocar el marcado CE de una máquina, que es una obligación del fabricante, o la de adecuar la máquina al Real Decreto 1215, ¿no?, que son las disposiciones mínimas de seguridad que deben de cumplir y que es, pues, una obligación del empresario. También tenemos dudas en ocasiones, por ejemplo, cómo saber si una máquina no cumple las medidas de seguridad a pesar de tener marcado CE. A estas preguntas trataremos hoy de dar respuesta. Inicialmente Alberto García nos va a hacer una breve exposición. Vamos a recordar la legislación normativa que es aplicable, nos va a hablar de equipos ROPS y FOPS, que son sistemas de protección antivuelco y sistemas de protección de caída de objetos, equipos móviles, también requisitos de compra de maquinaria, el tema del certificado conjunto, responsabilidades, y yo sé, bueno, si nos puedes incluso hablar con algún ejemplo que tú conozcas, ¿no?, sobre algún tipo de sentencia relativa a este tema. Y después vamos a hacer esa mesa coloquio, buscamos que es una mesa debate o coloquio, pues, que sea un poco colaborativa. Vamos a dar los puntos de vista, pues, de los diferentes agentes participantes, que son, bueno, pues vamos a tener un técnico de adecuación del 1215, un coordinador de seguridad, y también, bueno, que antes Juanjo no lo ha comentado, teníamos una empresa de alquiler y excusamos, pues, la presencia, en este caso, del responsable de la empresa de alquiler de Axor, que ayer nos comunicó, bueno, que por motivos personales hoy no podría asistir, pero bueno, que yo voy a tratar de que nos lo exponga alguno de los ponentes que vamos a tener luego en la mesa colaborativa sobre el caso de requisitos como comprador o como cuando alquilo una máquina, ¿no?
Y también a los que estéis aquí, a los asistentes, os mandaré pues un correo para que aquellos que queráis tener la documentación de la presentación o incluso el enlace de la jornada que está siendo grabada, pues os lo podamos trasladar. Así que, sin más, Alberto, empezamos con tu exposición y ya después damos paso. ¿Vale? Buenos días a todos. Agradeceros vuestra asistencia en nombre de AE, en nombre de los organizadores, y bueno, pues vamos a intentar por medio de una presentación, y como además bien ha comentado Marta, y luego va a estar, la vamos a facilitar y demás, pues hombre, no va a entrar en puntos exhaustivos de la legislación y demás, pero bueno, como están ahí mencionados y demás, para que todo el mundo tenga referencia y demás, ¿vale? Esas diapositivas las pasaré un poquito más rápido, y bueno, me parece interesante la mesa redonda de que nos consultéis cosas, y nosotros desde nuestra sabiduría de todos estos años intentar resolver vuestras dudas, ¿vale? Pues bueno, vamos a hablar de seguridad en maquinaria y excavación y obra. Como los puntos que bien ha comentado Marta, pues hemos hecho un pequeño índice para comentar unas pequeñas diapositivas con la normativa de aplicación, luego un poco en base a los equipos ROS y FOS, ¿vale? Que son sistemas de protección antivuelco y de protección caída de objetos. Luego vamos a hablar un poquito de la compra de maquinaria y certificación del conjunto, y un poquito de las responsabilidades, ¿vale? Esa es la idea. Lo voy a hacer todo a través de unas 40 diapositivas, en un tiempo voy a correr un poquillo, pero bueno, como al final va a estar colgada la documentación y demás, pues la tenéis ahí. Y si no, pues bueno, siempre a través de los organizadores nos podéis hacer llegar preguntas, ¿vale? La normativa de aplicación, como bien sabéis, por excelencia es la Ley 31 del 95, en la cual en el capítulo 3, en derechos y obligaciones, en su artículo 17, equipos de trabajo y medios de protección, dice que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para que el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garantice la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos, ¿vale? Además, en su capítulo 6 habla de obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores, y aquí es donde entra el marcado C, famoso, ¿vale? Sobre todo si vamos a tener equipos de móviles de excavación y demás, ¿vale? Que la gente confunde a veces el marcado C con el 1215. Son cosas independientes y distintas. Una cosa conlleva a la otra y van unidas, pero el tener el marcado C no nos exime de hacer el 1215, ¿vale? Son cosas distintas. Ya se han pronunciado varios institutos de seguridad y salud autonómicos, como el de Aragón, Osalan en el País Vasco, Invasad en Valencia, en Galicia también, han hecho guías, las cuales no son vinculantes, pero bueno, como todos sabemos, el que no sea vinculante no quiere decir que, a ver cómo convences tú a un juez de que sabes más que un instituto de seguridad nacional y de higiene, ¿vale? Salvo que tengas algún procedimiento que sea equiparable, ¿vale? Desde SGS nos apoyamos siempre en las guías vinculantes, en las guías no vinculantes, porque nosotros no hemos elaborado nada por encima de eso. No debatimos a las máximas instituciones en seguridad y salud, ¿vale? Y lo que se dice que es eso, que en el artículo 41 las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores, ¿no? Que los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, alquiler de maquinaria, ¿vale? Equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que estos no constituyen una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en condiciones de forma segura y eso. Bueno, y entonces estos fabricantes lo que hacen es un marcado C en el que dan una presunción a una norma. Pero no quiere decir, como vemos en el mercado actual, que cuando nos llega el equipo de trabajo cumple todas las condiciones. Y ya no vamos a hablar del famoso China Sport y todas estas cosas, ¿vale? Lo que sí tenemos luego también, otro Real Decreto del 1215 del 97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. En su artículo 3 también establece que las obligaciones generales del empresario, y es que el empresario adoptará las medidas necesarias para los equipos de trabajo, no solo máquinas, sino equipos de trabajo, ¿vale? Que se pongan a disposición de los trabajadores, sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garantice la seguridad y salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo, ¿vale? Incluso el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo saca una guía, la cual actualmente otra vez ha vuelto a revisar y renovar, y pone una serie de condiciones para realizar este tipo de Real Decreto, ¿vale? Habla de un chelés, anexo 1, habla de un anexo 2, ¿vale? En el que debemos cumplir como empresarios, ¿vale? De cualquier equipo de trabajo, no solo de máquinas,
¿vale? Y define además eso, en su artículo 2 define lo que es un equipo de trabajo, pues desde maquinaria, equipo móvil, escaleras manuales, puertas automáticas, equipos de elevación, herramientas manuales, portátiles, eléctricas, estanterías, otros, ¿vale? Hasta un boli, ¿vale? Dicho por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene Osalan, ¿vale? Un boli, entonces esto es interminable. Si empezamos a hacer un 12-15 de todos estos equipos de trabajo, tenemos que valorar de verdad cuáles tienen riesgo y hay que llevarlos a una evaluación de riesgos y a una planificación, ¿vale? Aquellos que de verdad tienen riesgo, todos tienen, ¿no? También no me puedo clavar un boli o cortar con un folio, ¿vale? Porque por definición hasta incluso un folio es un equipo de trabajo. Pero obviamente los equipos, todo lo que sea máquinas o equipos móviles o estanterías o puertas automáticas incluso, ¿vale? Son equipos móviles y eso sí que deberían estar recogidos en las evaluaciones de riesgos, ¿vale? Porque comúnmente existe la creencia de que un 12-15 viene un organismo de control y me emite un certificado y con aquello ya te puedes encontrar, como estos del 97, certificados por ahí, de que, oye, aquí viene un organismo de control y en su día me pasó un 12-15. Pues bueno, de hecho ya casi los organismos de control ya no hacen 12-15, ¿vale? Porque sacaron notificaciones en base a inspección de trabajo y demás, en la que cuales les medio no considerar técnicos competentes para realizar el 12-15. Sí, el anexo 1, pero no el anexo 2. Entonces, al final, cuidado con esos certificados, notificaciones, papeleo que vemos por ahí, ¿vale? Al final, el 12-15 es eso, es llevar a una evaluación de riesgos y una planificación el equipo de trabajo y seguir haciendo inspecciones periódicas, no, tú pondrás la periodicidad a esos equipos de trabajo, ¿vale? En el 12-15 habla de obligaciones generales del empresario y bueno, y es que habla de, incluso viene en la guía un cuadro de distintos años, de cómo tienen que ser las distintas máquinas, si no directivas a la hora de hacer los marcados y hacer y demás. Bueno, pues viene ahí, la dejaré, como es una documentación que vamos a entregar y me parecía interesante, quería meterla en una de las diapositivas, pero dependiendo incluso el año, en una máquina o en un equipo de trabajo, si está sujeto a directiva, podremos encontrar distintos puntos de condiciones de seguridad, porque las normas UNEEN y demás, que las que están basadas en los fabricantes, a la hora de elaborar sus máquinas y demás, han ido evolucionando. Entonces están sujetas a distintas directivas que han ido evolucionando en los años. La primera ya es del 92, ¿vale? Cuando el Real Decreto es del 97, por ejemplo. ¿Vale? Las obligaciones de los... y recordar también eso, que también nos aplica el Real Decreto 1627 del 97, que son disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, ¿vale? Que incluso es más allá. En su artículo 12 hay una modificación y se incluyen las obligaciones de los trabajadores autónomos, los cuales deberán utilizar los equipos que se ajusten a lo dispuesto en el 1215 del 97, por lo que se establecen las disposiciones mínimas. Bueno, pues, habla que incluso ya aquí ya les menciona a los autónomos, a pesar de trabajar en obras y siendo autónomos, tienen que cumplir el 1215, ¿vale? Que hasta ahora era difícil encontrarlo en algún punto de referencia de la legislación hasta la publicación de este Real Decreto, ¿vale? Y también habla de eso, de que disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales, de andamios y escaleras también. Es otra modificación que hace y los incluye además como equipos de trabajo, ¿vale? Hay una creencia popular entre los técnicos de prevención que no se hayan reciclado y demás, en la cual pensamos que con las máquinas, sobre todo, las diferenciamos anteriores al 95 y posteriores al 95. Con lo cual, si paso a una máquina anterior al 95, solo son las que tienen que pasar 12-15 y las posteriores, con que tener la declaración de conformidad, manual de instrucciones y placa de características, me vale. Es una creencia errónea y está ya corregido por las distintas instituciones de seguridad y higiene autonómicas, ¿vale? Como Osalan, Invasa, siempre menciono las mismas, Aragón, y es porque han creado guías y incluso libro de publicaciones de disposiciones mínimas de máquinas y demás, y van actualizándolos desde el 2013 hasta el día de hoy, ¿vale? Vale. Recordad que también podemos encontrar máquinas anteriores al 95 que tengan su marcado C, pero no era una obligación legal, pero sí que había fabricantes ya que en su momento estaban cumpliendo una serie, la directiva que se iba a publicar en su momento, ¿vale? El 1215 está dispuesto de dos maneras, de una inspección que es un anexo 1, que son las disposiciones mínimas de seguridad que debe cumplir,
en el cual en un montón de sitios, incluso en la guía, viene un checklist en el cual tú vas revisando como técnico en prevención de riesgos laborales, vas revisando que cumple todos esos puntos. Habla de, es un checklist que, bueno, pues nosotros por ejemplo lo tenemos tipificado, que está copiado de la guía, y vas pasando de sí, no aplica, y vas viendo si cumple o no cumple. Claro, el si no cumple, la ley te obliga a poner a disposición de los trabajadores el equipo en condiciones de seguridad. Luego tendrás que tomar medidas para valorar ese riesgo y corregirlo cuanto antes, ¿vale? A la hora de incumplir. Y luego lo que os digo, también hay, aun siendo el equipo posterior al 95, también tenemos que pasarle el anexo 1, ¿vale? Y a todos los equipos, por supuesto, lo que tenemos que hacerles es pasarles también el anexo 2. El anexo 2 habla de información, de poner a disposición de los trabajadores formación e información, de cumplir la legislación vigente, y ahí es cuando en el anexo 2 nos daremos cuenta si la máquina, por ejemplo, cumple o no cumple, si tiene su manual de instrucciones, declaración de conformidad, marcado C, ¿vale? Y todo eso hay que llevarlo a cabo. ¿Vale? Y recordar eso, que a pesar de que el equipo tenga el marcado C, nosotros debemos pasar un 12-15 a la máquina, incluso el anexo 1. No debemos dar por hecho que la máquina va a cumplir el anexo 1 por tener una declaración de conformidad. Eso es lo que nos dice el fabricante. Pero nosotros tenemos la obligación final, como empresario, de poner el equipo a disposición de los trabajadores en condiciones de seguridad. Luego tenemos que verificarlo, y se hace a través del checklist que hemos visto anteriormente, ¿vale? El cual es un poco ambiguo, pero bueno, tiene una publicación el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de la famosa guía, ¿vale? Todo equipo de trabajo posterior al 95, lo que os digo, tiene que tener la placa de características con marcado CE, ¿vale? La directiva te habla del tamaño, dimensiones. Bueno, yo creo que no es tema de la ponencia de hablar de todas estas cosas. Nosotros como empresarios verificamos que tiene la placa, ¿vale? Cuidadito con las famosas placas de China Sport, ¿vale? Porque tienen las mismas siglas y en realidad nos están diciendo que cumplen otra serie de condiciones, ¿vale? Es una trampa, una triquiñuela legal que llega desde China, ¿vale? Tendrá que tener una declaración de conformidad, la cual deberá ser en el idioma de la Comunidad Europea, ¿vale? Uy, Inglaterra ya de repente no ha entrado, menos mal que todavía tenemos por ahí Irlanda y demás, y la lengua oficial es el inglés, ¿vale? Pero lo correcto es también hacer una traducción al castellano de dicha declaración y, por supuesto, tener un manual de instrucciones de seguridad de uso y mantenimiento en castellano, que además es el que debemos poner a disposición de los trabajadores, ¿vale? O debería estar al alcance, ¿vale? ¿Es obligatorio el marcado CE? Me adelanta una de las preguntas que me haréis, y es que no todas las máquinas sí están sujetas a directiva de máquinas, pero el 1215 va más allá y habla de equipos de trabajo. Cuidado, no todos los equipos están sujetos a directivas que implican que luego deben tener un marcado C. Por ejemplo, las escaleras manuales no están, y es un error común por ahí que se ve, ya se ve cada vez menos, pero hay fabricantes que marcaban con marcado C las escaleras, ¿vale? Es un error. Las escaleras solo tienen que cumplir la norma UNE 131 y le dan un proceso de homologación. Se acabó. No tienen que ir como tal con marcado C. Si no estás sujeto a directiva, no tienes que llevar marcado C, ¿vale? Y es un hecho fraudulento. El caso es que si lo denuncias, se supone que la guía y demás viene unas direcciones, que es un ente público que es un poco ghosting, es un poco fantasma, ¿vale? Porque no hay una persona física que al final las lleva a cabo y demás. Pero bueno, tu obligación como empresario o fabricante, si lo detectas, es denunciar que este equipo está incumpliendo alguno de los puntos de la legislación existente, ¿vale? Me adelanto a otra de las preguntas, que luego la podemos volver a formular y realizar. ¿Debe llevar marcado C un producto fabricado exclusivamente para uso propio? Todos los equipos, tanto si se ponen a la venta como o no, deben llevar el marcado C. En el momento que nosotros elaboramos y realizamos una máquina, debe llevar el marcado C, ¿vale? Esta consulta se ha hecho a Inspección de Trabajo a las distintas instituciones y han contestado que el equipo, aunque no sea para compra-venta, debe llevar marcado C, ¿vale? Segundo punto, equipos ROS y FOS, que son dos sistemas de seguridad que nos encontramos en los equipos móviles de trabajo, ¿vale? Incluso el TOPS, que son estructuras de protección en caso de basculamiento, ¿vale? El ROS, que son estructuras de protección en caso de vuelco, desde pórticos, cabinas, ¿vale? Los chasis de cabinas y demás. Y los FOS, que son estructuras de protección que evitan la caída contra objetos. Todos estos son sistemas de seguridad, y ya os adelanto la siguiente diapositiva, están sujetos como tal a su directiva, y como tienen directiva, tienen marcado C. Nosotros, si elaboramos estos sistemas de protección, deberían llevar el marcado C. Y mucho cuidado, porque los manuales de instrucciones en algunos sitios, como no tienen puntos de anclaje, nosotros estamos modificando la máquina y nos convertimos en fabricantes finales. Ya me adelanto a otra de las preguntas posibles que habrá por allí, ¿vale? Porque me va saliendo así y os lo voy contando, ¿vale?
Y todos ellos, como tal, tienen etiquetas, si son legales, de marcado C y van con su placa de características, todos estos equipos. Sí que es verdad que en algunos manuales de instrucciones, si se nos deteriora y ya lo tiene, nosotros podemos comprar al fabricante el mismo elemento e instalarlo nosotros, siempre y cuando sea el mismo modelo y tipo, ¿vale? Porque así lo recoge además el manual de instrucciones, ¿vale? Y están sujetos a marcado C, porque tienen que cumplir la directiva de elementos de seguridad y bien recogido. Sí que es verdad que esta directiva sale mucho posterior al 97, que es al Real Decreto del 1215, y sale en posterior, pero bueno, al final todo es uno de los puntos que tenemos que chequear cuando hacemos el famoso anexo 1. Hay uno de los puntos que nos sale que es en el 23, la limitación de riesgos por inclinación de vuelco, ¿vale? Nos salen que se tienen y disponen de estos pórticos, bastidores, cabinas de seguridad y demás. Recordaros, y os vuelvo a repetir, que tienen que tener marcado C, ¿vale? Los equipos ROS, lo mismo, también en el 23 salen en limitación de riesgos por inclinación de vuelco de transportan, y al final el técnico de seguridad o el técnico de prevención de la empresa del servicio de prevención ajeno, mancomunado, propio, tiene que verificar que este punto se cumple, ¿vale? Y que tienen que estar homologados, es decir, con su marcado C correspondiente. Lo mismo nos pasa con la estructura FOS, ¿vale? Que son equipos desde integrados, independientes, en algunos sitios se pueden retirar, en ITC minera son de obligado cumplimiento, ¿vale? O sea, los equipos de excavación tienen que tener en ITC minera estos elementos, porque están previstos en el riesgo de caída de objetos de grandes dimensiones y demás, y una forma de ellos es que lo lleven. El problema es que nosotros no podemos colocarlo o fabricarlo nosotros, ¿vale? Porque además llevan una serie de pruebas y de ISOs, desde caída de objetos que se pone en un sitio, en un taller, a ver cómo la deformación de los elementos y todo, ¿vale? E incluso os hablan en su guía de cómo tenemos que hacer a la hora de recoger el 23, habla de que en caso de los trabajadores expuestos al vuelco de las caídas de objetos, sino verificar la presencia en el puesto de tramando de un mensaje claro que prohíba este tipo de trabajo. Es decir, aquellos equipos que no lo dispongan y que no estén pensados para ese uso, deberían llevar incluso un pictograma en cabina advirtiendo de que no deben ser para este uso, ¿vale? Aparte del manual de instrucciones. Y os hablan ya en su guía, que nos dice un montón de equipos cómo tienen que ser, recoge en el apartado 23, recoge este apartado, ¿vale? Habla también, por supuesto, en el 23 habla del cinturón de seguridad, aparte de tener el famoso cabina y demás para antivuelco, es que dentro de la cabina nosotros no tengamos aplastamiento, y habla de un cinturón de seguridad. No sé si deciros eso, que incluso en algunos manuales de instrucciones viene que el fabricante recoge que dichos cinturones de seguridad deberán ser revisados cada 3 años. Pues si no os habéis leído el manual. Así, esa pequeña trampa nos coloca también el fabricante, ¿vale? Que dice que tienen que ser revisados los cinturones de seguridad cada 3 años. En casi todas las marcas, Caterpillar, maquinaria de excavación, no va a hacer publicidad de más marcas, pero casi todos los equipos móviles viene que el cinturón tiene que ser revisado cada 3 años, ¿vale? De ahí que un 1215 es detectar los riesgos y llevarlos a planificación. Si llevamos a planificación, llevaríamos que el cinturón tiene que ser revisado cada 3 años. Vale. Y también, bueno, habla en el 24, habla de carretillas elevadoras, que es más difícil encontrar en obras, pero bueno, en algunos sitios sí que existen y demás. Y bueno, pues habla desde la cabina, la estructura, el cinturón de seguridad y todo eso. Y en ese punto, a la hora de revisarlo, deberíamos comprobar que existe el cinturón de seguridad. Vale. Si nosotros, por ejemplo, un caso muy típico como técnico de prevención, nos encontramos en obra un mini dumper y tal, pues bueno, si vemos este mini dumper, ¿creéis que cumple o no cumple? Así a primera vista, ¿qué os parece? De todo lo que os habla de sistemas de seguridad. Pues obviamente le falta el pórtico antivuelco, ¿vale? Además, ya no es excusable el no lo coloco porque no entro por debajo del túnel en ciertas medidas y demás. Ya son regulables en altura y demás, y están homologados con su marcado C y demás, ¿vale? Entonces, este equipo no es apto. Nos saldría que el 23 no cumple el punto del anexo 1, ¿vale? E incluso vemos estos equipos con marcado C por ahí en obra y demás. Pocos ya, cada vez menos, porque se coloca, por lo menos vienen con los anclajes y te dan como opcional el comprar el pórtico aparte de seguridad, ¿vale? En la compra inicial, pero sí que por lo menos el anclaje ya lo tiene recogido, porque claro, si luego nosotros le vamos a colocar el pórtico, estamos modificando ese equipo y los procesos de soldadura no nos valen, ¿vale? Porque no está recogido incluso en el manual de instrucciones. Entonces si lo recogen, ya le meten los puntos de soldadura y nos venden aparte luego el famoso pórtico con la señal de balizamiento de que estamos de presencia, ¿vale? Visual.
Lo mismo, ¿vale? Un equipo modificado, como veis, en distintos colores, por eso lo cojo y lo coloco en fotografía. Tenemos la extendedora, la cual se le ha colocado una cabina, ¿vale? Esta cabina está homologada, certificada y demás, que veis en distinto color. Incluso está, se mete en túnel y demás, y la evaluación de riesgos recoge que va a estar, puede haber caída de objetos, tiene el sistema FOS, aparte del antivuelco, ¿vale? Y recordaros que que incluso algunos fabricantes diseñan pictogramas para evitar que se modifiquen los sistemas de seguridad, como diciendo, ojo, si me tocas, es problema tuyo, a partir de ahora, ¿vale? Y nos colocan estos avisos, ¿vale? Caterpillar y demás, también los coloca todos en estas máquinas, ¿vale? La compra de maquinaria y certificación del conjunto, pues bueno, anterior al 95, siempre tenemos que verificar el cumplimiento del anexo 1 del 1215, disponer de un manual de instrucciones de uso y mantenimiento, ¿vale? Pero a partir del 95 deberíamos verificar el anexo 1, el manual de instrucciones y si es una máquina, ese equipo de trabajo, dentro de la definición de máquinas deberíamos verificar que tiene marcado CE y la declaración de conformidad, ¿vale? Y como toda maquinaria puesta a disposición del trabajador, una vez que ya la hemos recepcionado, si luego la vamos a poner a disposición del trabajador, deberemos cumplir el anexo 2, formar, realizar los mantenimientos adecuados, comprobar que las seguridades periódicamente están en su sitio, ¿vale? A través de inspecciones por el técnico de seguridad. No tiene que ser una OCA, ¿vale? Lo puede realizar un técnico competente, y un técnico competente es un técnico del servicio de prevención propio, mancomunado o de un servicio de prevención ajeno, ¿vale? También nosotros a lo largo de los años hemos detectado que hay empresas que colocan equipos intercambiables, desde cucharas, cuñas, equipos. Mucho cuidado, los manuales de instrucciones a veces vienen diseñados para un único uso y te dice el fabricante que si tú modificas su equipo de trabajo eres responsable final. Entonces tendrás que valorar. Hay equipos de trabajo que te dejan poner desde una pica a lo que sea, pero claro, eso implica que el fabricante a la hora de hacer su expediente técnico de construcción ha valorado la posibilidad de vuelco, de qué carga soportan la cuchara, lo que sea, ¿vale? Entonces tienen que hacer una serie de pruebas y nosotros colocamos cualquier intercambiable. Primero tendremos que ver si el equipo lo permite la función y dentro de esas funciones el fabricante ya nos dirá si nos lo permite o no lo permite. Y si por necesidades de trabajo vamos a hacer una modificación, recordar que somos los responsables finales, o sea que perdemos esa garantía del fabricante, que nosotros nos hemos convertido en fabricante, porque le estamos dando un uso y destino al equipo distinto para el que se creó, ¿vale? Y de cuidadito, porque de esto sí que hay sentencias de accidentes, llega a inspección de trabajo, hace la inspección, que luego os comparará mi compañero Alberto, y hace la inspección y sale que el fabricante final, y pedir responsabilidades es al empresario, ¿vale? Ya, pero es que yo no conocía esto, ya no te exime de responsabilidad, el no conocer, ¿vale? El empresario tiene que conocer sus responsabilidades, y si modifica un equipo, es el responsable final, ¿vale? Espero no meteros mucho miedo, pero es lo que hay, ¿vale? Bueno, y que al final eso, incluso como son elementos de seguridad, a los cuales se pueden anexionar al anexo de técnico de expediente de construcción, pues deben llevar cualquier equipo intercambiable, debe ir acompañado de su declaración de conformidad, marcado C y manual de instrucciones, lo cual nos permitirá avanzar mucho luego en el marcado C del propio equipo, ¿vale? Si tenemos todo eso, por lo menos que sepamos que si vamos a comprar una cuchara, las cuales no pueden ser de fabricación casera, ¿vale? Que también vemos por ahí, pues tendremos que disponer de toda esta serie de cosas para anexionar a nuestro expediente técnico, ¿vale? Bueno, los equipos y sistemas de seguridad, todos deben realizarse una certificación del conjunto, todos tienen manual de instrucciones y demás, ¿vale? Algunos manuales, en referencia al sistema ROS y FOS, algunos manuales de instrucciones, cuidado, porque por ejemplo nos hace ya, como veis aquí, en su manual de instrucciones nos recoge que las modificaciones y reparaciones no aprobadas por el fabricante pueden ser peligrosas y mediar la certificación del sistema ROS o FOS, ¿vale? Ya nos lo están incluso avisando en el manual de instrucciones. Pasa que, claro, hay que leer el manual de instrucciones para saber cuáles son nuestras obligaciones, ¿vale? Y nos lo dicen así, ¿vale? Y que cualquier modificación en cualquier máquina, no solo de cucharas y equipos intercambiables, habrá que ver si es una modificación sustancial. Y si implica una modificación sustancial, implica una declaración de conformidad nueva y una placa de características nueva, ¿vale? Homologando el equipo, ¿vale? Y acogiéndonos a las directivas que le sean la aplicación. Muchas veces estamos hablando de
de máquinas, pero ojo, si es una puerta automática que también es un equipo de trabajo, pues conllevará la directiva de puertas, que es la de construcción, ¿vale? Entonces tendremos que hacer mención a las dos directivas en la declaración de conformidad. Ya sé que la de construcción va a modificar puertas automáticas, pero bueno, para que veáis la complejidad del tema y de saber del tema. Porque ya os digo que luego el no saber no nos exime ante un juez. Y todo esto está muy bien tipificado, muy bien recogido ya en guías, marcados, NTPs, notas técnicas de prevención y cosas de estas. Entonces hay que saber leer entre líneas y sacar las cosas, que luego si por desgracia tenemos un accidente, al final el empresario es responsable final de ese accidente. Entonces, bueno, el perito judicial de la otra parte, si está versado, pues va a sacar todos estos temas, ¿vale? ¿Cuáles son las principales obligaciones del decreto 1215? Pues garantizar que los equipos de trabajo son seguros. Para ello deben cumplir el checklist que hemos visto del anexo 1, independientemente de que tengan marcado C o no, ¿vale? Deberán seccionarse, utilizarse y mantenerse de forma adecuada, cumpliendo con las exigencias del anexo 2, formación e información al personal trabajador, comprobaciones de seguridad periódicas, mantenimiento, cumplimiento de normativa específica, ¿vale? Yo no puedo meter una retro en un sitio que tenga una atmósfera explosiva, pues tendré que haber llevado a evaluación de riesgos y verificar el punto ATES, el 17, creo que es, el ATES, explosión y demás, verificando que cumple ese punto, porque estoy metiendo un equipo en una zona de atmósfera explosiva. Luego el equipo tendrá que tener marcado, además del marcado C, tiene que tener el marcado ATES, ¿vale? etc., ¿vale? Viene todo tipificado en la guía y demás. ¿Cómo saber si la máquina cumple con estas condiciones de seguridad? Comprobando que el equipo cumple los requisitos del anexo 1 mínimo, o sea, no es una revisión exhaustiva del marcado C, no, eso ya me lo ha dicho el fabricante. Yo mínimo tendré que verificar esos puntos, ¿vale? Esos 19, más luego lo del equipos móviles o el anexo de elevación de cargas. Esta comprobación debe ser realizada por personal cualificado, incluso en el del 1215 habla de personal competente, y ahí lo deja. Luego hay se hace referencias a inspecciones a cuestiones que se plantean en inspección de trabajo, quién es un técnico competente, pero la última tendencia y todo ya deja reflejado que tiene que ser un técnico superior en prevención de riesgos laborales, capaz de evaluar los riesgos. Por eso, asesorías, ingenierías y demás pueden realizar anexos 1, pero el anexo 2 no lo puede realizar según regulación, no puedes decir que cumples si no te lo hace un técnico competente, ¿vale? Los resultados de estas comprobaciones deben documentarse manteniéndose a disposición de la autoridad durante toda la vida laboral de los equipos. Y una evaluación de riesgos es eso, por ejemplo, ¿vale? Independientemente de notificaciones, certificaciones por OCA que vemos por ahí. Porque al final, ya os digo, en el mercado se ven eso, que gente que te presenta, no, si yo tengo este certificado que me pasó una OCA hace 10 años, ya, pero te lo pasó para ahora una obra en concreto, con lo cual no estás cumpliendo el anexo 2, ¿vale? Hay que verificar y hacer periódicamente los 1215, se hace a través de los técnicos, ¿vale? Tengo una máquina de alquiler que presenta riesgos. ¿De quién es responsabilidad? ¿Del empresario? ¿Del fabricante? ¿Vale? Sé que esa pregunta va a caer por ahí y bueno, ellos lo que nos van a hacer es una oferta de relación comercial en la cual nos van a facilitar el manual de instrucciones, nos van a decir la declaración de conformidad, alguna cosilla más que le pida el técnico de prevención en obra, pero hasta ahí llega. Luego el empresario es cuando llega a obra, es el que tiene que pasar el anexo 1 y 2. Lo puedes recoger en oferta si quieres tú aparte, pero no tienen esa obligación legal de te tengo que pasar yo a ti el 1215. Y mucho cuidado porque mucha gente confunde eso. Como el equipo es anterior al 95, yo le paso el 1215 y te lo estoy diciendo, no, que es el empresario el que tiene que realizar el 1215, ¿vale? Se puede recoger en oferta aparte, pero no es una obligación de la empresa de alquiler el realizar el 1215. Él tiene las obligaciones de facilitarte la declaración de conformidad porque entiende que el fabricante ya le ha dado la presunción de conformidad con el marcado C y demás, ¿vale? Pero tú cuando lo pongas, porque él no va a poner el equipo de trabajo a disposición de los trabajadores, lo va a poner el empresario, ¿vale? Entonces es el encargado de pasar el 1215. Y aquí es donde viene el kit. Si el empresario detecta que el equipo no es correcto, se deberá devolver el equipo, ¿vale? O modificarlo y adaptarlo a las condiciones de seguridad del anexo 1. Con permiso, me entiendo, de la empresa de alquiler, ¿vale? Y nada, esa es la breve exposición que me he quedado sin aire, no he bebido agua, ¿vale? Intentando dar, pues me había pedido que sería breve, podemos hablar 6 horas, puedo preparar un PowerPoint de 200 diapositivas con todos los puntos, lo que queráis, pero bueno, desde COE entienden que es más, les interesa más
el punch, el disparar, que disparéis vosotros preguntas, dudas que tengáis y a ver si os los podemos solucionar. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias, Alberto. Bueno, vamos a empezar, como planteamos en el programa, con esta mesa de debate, mesa de coloquio. En este caso empezamos con Alberto Ferrando. Tenía por aquí Fernando Aguirre, coordinador de Seguridad y Salud en la delegación SGS en Cantabria. Y vamos a empezar hablando, bueno, en este caso, ¿no?, de maquinaria en obra. Al final, bueno, maquinaria de excavación, que es de donde surge la jornada, lo hemos ampliado a maquinaria también en obra. Estamos hablando de lo que es maquinaria, bueno, pues que incluye pues desde maquinaria de movimiento de tierras, retroexcavadoras, cargadoras, dumper, motoniveladoras y las de ejecución de obra en carretera, fresadoras, extendedoras, hincapostes. Y también las máquinas de elevación, ¿no?, que pueden ser bien de elevación de cargas y elevación de personas, bien desde plataformas elevadoras o grúas sobre camión, autopropulsadas telescópicas, bueno, variedad. Lo asignamos mucho las centramos principalmente en obra, pero también podrían ser equipos que alquilan, que algunas empresas que tienen determinadas actividades, pues, no sé, si empresas de instalación de alumbrado, sí, utilizan también, aunque lo estamos centrando en la obra, pues hay otros sectores que se pueden ver afectados cuando se procede al alquiler o compra de este tipo de máquinas. Y entonces, bueno, pues vas a empezar a exponernos un poco. Sí, bueno, buenos días a todos. Creo que algunos ya veo caras conocidas por ahí, nos vamos viendo a lo largo de los años. Bueno, un poco mi parte, lo que nos gustaría aportar es la parte de cómo se ve desde la coordinación de seguridad, de cuáles son las labores de la coordinación de seguridad. Y yo me había apuntado algunos de los casos más característicos o más importantes que a lo largo de estos años pues, he estado viendo, ¿no? Muchas veces por desconocimiento, aún por desconocimiento, y bueno, que en el día a día pues toca corregir. Desde el punto de vista del coordinador de seguridad y salud, al final nuestra labor está marcada por el 1627, que antes ha nombrado Alberto, y el 1627, como es cierto, hace mención al 1215 ya en algunos puntos. ¿Cómo empieza nuestra labor? Bueno, pues una de nuestras funciones establecida en el 1627, como sabéis, es el control de acceso de personal. Y esto se extiende, en numerosas ocasiones se extiende a la maquinaria, es decir, en llevar el control de esa maquinaria. Un control previo y después un control ya más del día a día de esas visitas que realizamos o de esas labores de coordinación. El previo, pues se limita a ¿qué? Pues a conocer que toda esa documentación relativa a la máquina, marcados CEs, manual de instrucciones, declaraciones de conformidad y después aquellos vehículos que están habilitados para rodar por las vías públicas, pues disponen, ¿no?, de la ITV, de su inspección ITV, seguros y permisos de circulación. Hasta ahí todo es bastante sencillo. Y después ya viene la parte más práctica, la parte más interesante, que es lo que vemos en obra, ¿no? Las situaciones que se dan en obra. Y yo ahí, para repasar con vosotros, me gustaría que dierais vuestra visión, si alguno aún lo tiene, o cómo ha ido evolucionando. Creo que cuando yo empecé había ciertas cosas, ciertas costumbres que no eran buenas, que se han mejorado y algunas que se mantienen, ¿no? Cuando, yo no sé, bueno, algunos ya digo que me conocen, con Nacho empecé en el Instituto de Hidráulica hace ya en el 2009 y ahí fue una de las primeras veces que yo me encontré una situación que era el camión grúa con una cesta para elevar personas, ¿no? Eso es algo que todavía a día de hoy sigo viendo. Y sigo viendo la situación mala, es decir, la situación en la cual esa cesta es un elemento intercambiable, pero no es de esa máquina, o carece de certificado CE, o el manual del camión no contempla el uso de ese camión o de esa grúa para hacer uso de esa cesta, ¿vale? Con los riesgos intrínsecos que ello conlleva al elevar a esas personas.
por suerte las empresas se van actualizando, se ponen las pilas y ya empiezan a aparecer las cestas del mismo fabricante que la grúa, que se acoplan a la grúa y que pueden ser manejadas desde la propia cesta. ¿Vale? Eso es algo indispensable. Entonces, ¿qué situaciones me he encontrado ya a veces? Pues me decían, no, es que tengo el certificado C de la cesta. Y yo decía, vale, muy bien. ¿Y tengo el certificado C del camión? Y yo decía, joder, perfecto. Y digo, ¿y dónde está el de los dos? ¿No? O te ponías a ver el manual de instrucciones del camión y veías que lo que en la normativa se llama el elemento base no contemplaba el uso de ese elemento intercambiable. ¿Vale? Yo creo que eso poco a poco va mejorando, ¿vale? Va mejorando. El segundo de los casos que te encuentras y aún te sigues encontrando son máquinas que no están utilizadas para los usos establecidos por el manual de instrucciones del fabricante. Esto es bastante habitual. Muchas veces no, pues porque necesitamos hacer algo y directamente nos buscamos la mejor de las soluciones posibles en ese momento. Pero hay uno de los casos, y seguro que ahora empezáis a hacer así, que es el de la retroexcavadora con un gancho en el cazo y que lo utilizamos para izar cualquier tipo de carga, ¿no? Para izar tubos, porque los tenemos que meter a una canalización, para izar paneles de encofrado, porque vamos a hacer el encofrado de un muro o de un paramento vertical y utilizamos ese gancho. Ese gancho, muchas veces, bueno, pues con una soldadura de una calidad que no conocemos, y ya siendo estrictos con el cumplimiento del 1215, ese gancho que se coloca para una función, la cual normalmente, digo normalmente porque hay retroexcavadoras que sí lo contemplan, normalmente no están contemplado ese uso de la retroexcavadora para alisado de cargas, ¿no? Sino que la retroexcavadora al final está contemplada para el movimiento de tierras, efectivamente para la excavación, ¿vale? Más adelante también he podido ver pues incluso palas cargadoras, retroexcavadoras, las cuales se fabrican cazos de mayor capacidad, pues para aumentar la productividad de esa máquina, ¿no? Bueno, pues el aumentar la productividad de una máquina es uno de los puntos que indica el Real Decreto 1215, que es uno de los casos por el cual el empresario se convierte directamente en fabricante, con lo que ello conlleva, ¿no? Que os ha comentado Alberto. Ya perdemos el marcado CE, deberíamos emitir una nueva declaración de conformidad CE, un nuevo manual de instrucciones, etcétera, etcétera. Y el tercero de los casos que quería sacar, y bueno, pues para crear también un poco de debate, es la utilización de elementos de izado que solemos llamar caseros, ¿no? Separadores para elevar piezas de mayor longitud, o sea, de longitud, de una longitud mayor que la anchura, algún tipo de gancho, bueno, ya veremos si carece de cepo de seguridad o no, pero ganchos que se utilizan pues para elevar tuberías, conjuntos de cadenas que se juntan con un fin común, ¿no? Bueno, pues esto también es bastante común. O implementos para las carretillas elevadoras, ¿vale? Hace un par de semanas me encontraba con un caso en el cual utilizaban un implemento para una carretilla elevadora para poder elevar piezas y bueno, pues el propietario me decía, no, mira, es que yo dispongo de la declaración de conformidad. Y en la declaración de conformidad, y os leo más o menos de memoria lo que ponía, ponía que estaba fabricado para una carretilla elevadora de 3.000 toneladas, o sea, de 3 toneladas de capacidad, 3.000 kilos de capacidad. Cuando yo voy donde el propietario me dice, no, pero ya es que esa máquina ya no la tenemos. Digo, joder, ya empezamos mal, ¿no? Entonces, como coordinador en esa labor de seguimiento ya in situ y de ver un poco lo que es la realidad de la obra, ¿no? Yo creo, por una parte, tiene que haber, desde el punto de vista de la empresa, en el momento de la adquisición del equipo, tenemos que involucrar a nuestros técnicos de seguridad
porque si desde el principio tenemos esos criterios de seguridad claros, esa máquina supuestamente no va a llegar nunca a nuestros trabajadores. Y segundo, es importante el conocer cuáles son las responsabilidades asociadas a esos usos indebidos, a esa falta de formación del trabajador, a esas fabricaciones de implementos, a esos elementos intercambiables, ¿no? Porque al fin y al cabo yo siempre digo que la legislación al empresario le tiene ahí siempre. O sea, el empresario siempre es el responsable último, pero existen los medios, entre ellos lo que nos ha hablado Alberto, realizando esas evaluaciones de riesgos, de tener todo bien atado para que en el último caso el empresario siempre esté cubierto, ¿no? Marta. Por mi parte, pues mostrar un poco la experiencia desde el punto de vista de obra y bueno, cualquier pregunta, pues encantado. Sí. Sí. Bueno, nos había quedado un poquito, nos faltó finalmente pues el punto de vista de una empresa de alquiler que había estado, que al final no ha podido asistir, y para hablar también un poco de las necesidades, es decir, cuando yo alquilo una máquina, aunque yo creo que lo hemos comentado, si alquilas una máquina, ¿de quién está obligado a pasar el 1215? O si alquilo una máquina, ¿qué documentación me tiene que facilitar, ¿no? Que yo creo que, no sé si ya lo hemos hablado eso, Alberto, más o menos, lo hemos contado en la presentación. Entonces ahora sí que me gustaría pues ver si tenéis alguna pregunta que realizar respecto a la exposición o vuestras aportaciones en estos casos. La persona que quiera me dice y... Sí, bueno, ya sabes que en su día... Buenos días. Sí, no sé el resto, pero... Bueno, yo en su día, en una jornada anterior a esta, que fue la que me animó a tenerla específicamente de nuestro gremio, le preguntaba acerca de una empresa de alquiler que me había pedido a ver si la podía ayudar, porque necesitaba, yo creo que era un gancho para elevar una carga bastante pesada, que no le conseguía, ¿no? Al final le bajó de Reynosa y al final este gancho le devolvieron porque había recibido soldaduras y sus servicios técnicos decían que una vez efectuadas esas soldaduras, pues ya no se podía dar uso al gancho, ¿no? La cuestión es que yo supongo que si el gancho hubiese sido soldado conforme a unas especificaciones técnicas y luego, después de realizarse estos trabajos, hubiese pasado por una OCA o una entidad supervisora, me imagino que sí se podría haber seguido utilizando, ¿no? O sea, la cuestión es que no puedas utilizar el gancho después de haberle soldado, sino que no puedes soldar de cualquier manera el gancho y utilizarle, entiendo yo, ¿no? Sí. Y así un poquito el resto de equipos de implementos. Y hay otra cuestión, fíjate, que va un poquitín al hilo de lo que decías, de esas cuestiones que todavía se siguen manteniendo en el sector nuestro, ¿no? De todo esto que comentamos, parece que subyace la filosofía de me las apaño y bueno, como normalmente no pasa nada. Ya, normalmente. Claro. Normalmente no pasa nada y luego si pasa algo, yo tenía la declaración, pero era de otra máquina, ¿no? Entonces yo sí que quisiera, como asociación, estoy muy interesado en divulgar un poquito casos concretos, ¿sabes?, que hagan reflexionar muchas veces a algunas empresas que no lo hacen sobre el desinterés que tiene seguir esa filosofía, ¿no? Cierto que las empresas que son empresas que yo considero con cualificación y tal no lo hacen, pero invitar a las otras precisamente utilizando ese argumento, es decir, es que no te va a salir rentable, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno,
Me he extendido yo. Sí. No, No, para no, nada. para nada. A raíz de lo que contaba mi compañero de las famosas cestas sobre camión grúa, o llamados camión pluma o llamarlo don tal, la empresa llamada ayuntamiento de cada pueblo, ¿vale? Que los tienen, ¿vale? Para cambiar la luminaria de Navidad y demás, como han tenido a nivel estatal, ha habido varios accidentes mortales. Su filosofía ha cambiado. Ya en la oferta recogen que tiene que venir la declaración del conjunto y lo dejan bien claro a la hora de realizar los servicios. Tienen un problema con los camiones que son propios, porque algunos ayuntamientos han decidido comprar, pero yo no sé si existe una notificación estatal o así, pero todas las ofertas ya han cambiado, ¿vale? Porque hay varios ayuntamientos que por desgracia han sufrido accidentes mortales, están involucrados. El alcalde, claro, que es el responsable final de la empresa. Vale. Y es porque no tienen la declaración de conjunto. Compraban una cesta con marcado C y la ponían en un camión. Ni tengo el manual, ni tengo un diagrama de cargas que me implique hasta cuándo puedo lavar. Incluso algunas cestas, incluso con marcado C, como es la cesta, pero luego simplemente en un camión no tiene ni mando en la cesta y demás. Y están inversos, y yo creo que incluso, si no recuerdo mal, en alguno de los ayuntamientos ya está imputado algún alcalde y todo. Ha salido la sentencia desfavorable para el ayuntamiento, claro. A raíz de aprender de ahí, todos han cogido carrerilla y ahora es muy demandado eso, o bueno, como es dinero público, deshecho el camión, ¿no? Pero las nuevas ofertas con las empresas de iluminación de Navidad y demás que se solicitan ya vienen y muy expresamente que el camión tiene que ser del conjunto, y pone además personas, ¿vale? Y hay sentencias, ¿vale? Se puede mirar en internet y de varios ayuntamientos que están inversos en este tipo de procesos judiciales, claro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, alguna aportación, alguna consulta. Cuando has comentado antes que la maquinaria hay que hacer una revisión, o sea, tiene marcado C y hay que hacer una revisión según el checklist del anexo 1. ¿Con Sí. qué periodicidad? Y luego nos comentabas de llevarlo a planificación y evaluación de riesgos. Una empresa que tiene 15 retros, por ejemplo, tenerlo en la planificación preventiva por cada tipo de maquinaria y evaluación de riesgos. Y luego, si el técnico competente tiene un servicio de prevención ajeno, ¿puede ser interno en la empresa o tiene que ser obligatoriamente el del servicio de prevención ajeno? Si la empresa tiene alguien... Tú tienes dinero y puedes contratarlo. Pero un trabajador interno que esté cualificado y con formación y que sea técnico no superior. es superior. Si es superior, sí. Sí, siendo técnico superior vale, y técnico cualificado, o sea, podría hacerlo un trabajador interno también. Sí. Si tú puedes demostrar que eres técnico competente, vale. Eso es también un poquito, ¿vale? Y luego son trabajadores designados y eso, olvidaros normalmente, ¿vale? O sea, no, por no cumplir las horas, no tienen. Efectivamente, sí, incluso si quieres ir, lo podría hacer, incluso contratar a una... No deja claro si es un ingeniero ni nada, ¿no? Porque un técnico superior, con todo mi cariño, puede ser un abogado, ¿vale? O sea, y obviamente igual no entiende un grupo hidráulico, pero bueno, pues le toca adecuar. Su empresa le manda allí y le dice, y hace el 12-15, ¿vale? O sea, no... Hay empresas que contratan en líneas de producción y demás, contratan a ingenierías para que por lo menos, hombre, el cuadro eléctrico, las PLCs vayan inversos a la categoría que tienen que llevar 4, 3, tal, porque eso no lo va a hacer un técnico, obviamente, en ningún departamento de prevención, ¿vale? Yo en mi caso soy maquinista naval y algo más ya entiendo, pero... No sé si te he contestado, perdón, no sé si te he contestado. Periódicamente dice periódicamente, no te determina, ¿vale? Luego llevarlo a la planificación. Sí, ahí es donde tú marcas la periodicidad. Sí, como si serían inspecciones de seguridad, ¿no? Al final. Eso es. Periódicamente, claro. Tú marcas un poco, salvo que si estás ya metido en OSAS o alguna historia, tú marcas. Pero si no, las empresas que no están metidas en OSAS y demás, tú te marcas un poco la periodicidad, las inspecciones de seguridad. Al final es, no sé, yo voy a obra y ese día más o menos verifico que igual tengo un informe primero inicial más exhaustivo, cumpliendo todos el checklist y tal, pero bueno, viendo si ha sufrido modificaciones, si las pegatinas o pictogramas de advertencias de seguridad se han deteriorado, ¿vale? O sea, y solo lo estás llevando a través de un checklist que estás pasando tú a día de esto.
y tú te has marcado la periodicidad. Lo hago semestral, trimestral, anual. Sí que es verdad que el trabajador, antes de recoge el manual de instrucciones, tiene que hacer unas comprobaciones diarias antes de la puesta en marcha del equipo. Eso también es eso es parte del 12-15 también. A ver, yo lo quería comentar, eso que dice Carmen, lo que es la revisión 12-15, sí lo puede hacer un técnico competente dentro de la empresa. Lo que no puede hacer es, si tú tienes contratado un servicio de prevención ajeno, como modalidad preventiva, no puedes planificar la evaluación de riesgos. Es que la planificación... Internamente, eso lo tiene que hacer el SPA obligatoriamente. Vale. Tú no puedes modificar internamente, hacerte una planificación de las máquinas, eso lo debería hacer el SPA. Si el sistema de la organización preventiva de la empresa es por cuenta ajena. Eso es así. Evaluación de riesgos, ¿te refieres? Claro. Pero la planificación sí es... La planificación sale a partir de la evaluación de riesgos, y eso es cosa del SPA si tu modalidad preventiva es servicio de prevención ajeno. Vale, y un poco por el tema del 12-15, de la maquinaria alquilada y demás, pues da un poco la impresión que a las 8 de la mañana, cuando empieza a trabajar Axor, Horteneche, Gómez Oviedo, tiene que haber, Empresas pioneras, ¿no? tiene que haber un técnico de prevención de las empresas que van a alquilar, porque no sé diariamente cuánta maquinaria sale de Axor, pero esa maquinaria que sale a una empresa tiene que... Debería llegar en condiciones óptimas, sí. Eso es lo que estás recogiendo en tu oferta, entiendo. O sea, cuando hay una relación comercial, sí, sí. Pero la empresa tiene que verificar en virtud del anexo 1 y demás que la máquina es adecuada. Claro, pero está en sus instalaciones y al final las instalaciones son donde, o sea, yo no puedo pasar un 12-15 en un sitio y luego llevar la máquina. En un equipo móvil igual sí, ¿vale? A eso me refiero. Una máquina ya que sea fija y demás, A pie de alquilador, pero debería... Axor no está, pero para hacernos una idea del volumen que puede alquilar Axor diariamente. 50 máquinas. A nivel de Cantabria lo que se nos ocurra, sí. Maquinaria Dunce, o sea que toda esa máquina que sale y llega a su lugar de trabajo hay que hacer un anexo, una adaptación. Habría que revisar que llegue en condiciones de seguridad, porque el empresario tiene la obligación de poner a disposición de los trabajadores el equipo de trabajo, no máquina, ¿vale? Yo te hablo en general en condiciones seguras, ¿vale? Entonces yo lanzaría una oferta de empleo de 4 o 5 técnicos superiores de prevención para poder... Debería tener su equipo revisado, ¿vale? Incluso a la hora también de cuando me llega el equipo como empresa de alquiler, de que me llegan condiciones óptimas. O sea, lo que yo te he dejado que me lo devuelves bien, ¿no? Como una empresa de alquiler de coches. El alquilador te la revisa, te la entrega revisada con su checklist, pero no sería suficiente. Habría que hacer, digamos, un anexo, un 12-15... Lo que pasa es que eso, él no tiene obligación porque está en sus instalaciones. Entonces, porque al final eres tú cuando llega a las tuyas. Eso es. Eso Que es. el alquilador al final... El volumen de maquinaria Sí. recepcionada diario en Cantabria, pues no sé de qué estar hablando, de 300 máquinas, entre maquinaria grande, digamos, maquinaria auxiliar, máquina herramienta. Por eso las obligaciones solo tiene eso, la obligación de facilitar el manual, la declaración, el marcado C. Por eso, pues las 300 máquinas que han salido hoy por la mañana de los alquiladores, en su puesta en uso de las empresas, tiene que haber... El que alquila tiene la obligación de hacerlo. hacer un 12-15, Y asegurarse de que la máquina que ha alquilado está en condiciones. Claro, no es una adaptación, es simplemente revisar que para su trabajo, porque claro, el alquilador no conoce qué trabajos vamos a realizar. Incluso muchas veces como sea... Un poco lo Sí, complejo que sí, es eso. sí, 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 sí. El volumen de máquinas que estamos haciendo y no todos son Joder, 3 máquinas que van a la hora de botín o a la hora de la ronda, que hay un equipo técnico, que esas máquinas van a cientos de obras, llamando obra a lo que importar en aquel... Sí, por ejemplo, y tienes un montacargas, es un equipo de trabajo, ¿vale? Como tal. Encima con legislación propia, ¿vale? De montacargas. Sí, de elevación de cargas. ¿Vale? Que habría que hacer comprobaciones en el anexo brutal a 300 máquinas hoy en Cantabria. No, sí, sí. Hay que hacer- Yendo a la ley, ¿vale? O sea, sí, sí, sí. Según la ley lo tengo claro, pero quiero que se vea La complicidad de llevar a cabo el 12-15. El papel lo aguanta todo y luego llevarlo a la por realidad eso, no es la tan complejidad y el fácil. número de máquinas que habría que inspeccionar hoy a primera hora en las... Pero que no es obligación de ASO, o sea, de las empresas de alquiler, ¿vale? Que tiene que ser la empresa que O marcar una periodicidad para revisarlas, alquilar equipos, está claro. ¿vale? Les voy a mandar mi técnico cada X tiempo a revisar a obra,
pues lo mismo que revisa, no sé, residuos, otras cosas, vamos. Es incluirlo en el equipo, porque al final tú tienes que también, en la evaluación de riesgos, tienes que demostrar que la revisas periódicamente. ¿Y cómo se hace? A través de checklist de inspecciones, las llamadas de inspecciones de seguridad. Diariamente se etiquetaba la máquina todos los días, se hacía una revisión y Claro. un etiquetaje. Hoy, 14 de junio, máquina que pero eso ya no te valía para mañana. Que se llevaba el estrés. Sí que La periodicidad era diaria, no era mensual ni anual. Eso es. Lo que pasa que lo único que no he dicho es, igual he dicho lo de los organismos de control, que no tiene que pasar el 12-15. Sí que es verdad que en Andalucía, para la puesta en marcha de algunos proyectos y demás, te exigen que sea por OCA, ¿vale? Con su notificación de anexo 1, porque ellos solo te van a poder asegurar el anexo 1, ¿vale? En la comunidad en concreto de Andalucía, ¿vale? Que ahí tienen un decreto propio que dice, pues eso, que para la apertura de centros de trabajo y de algunas cosas tenían que pasar por OCA. Sí que ya no empiezan a pedirlo porque al final va en contradicción de la nacional y nadie puede ser más restrictivo que la nacional, ¿vale? Pero bueno. Tú, por ejemplo, igual es una pregunta absurda, ¿o no? ¿O no? Tú no le puedes pedir al alquilador comunicándole qué máquina necesitas y para qué trabajo. Es que ahí en oferta sí que dejaría muy claro, ¿vale? Recogido para qué uso quiero destinar la máquina. ¿Sabes? O sea, No te contrato una barrenadora, sino te contrato quiero un equipo que me haga estas funciones. Porque a lo largo, como ha dicho mi compañero, voy a elevar tubos también. Me voy a encontrar con la problemática de que voy a elevar tubos y no solo necesito movimiento de tierras, que algunos equipos ya vienen con el gancho homologado, ¿vale? Para sujetar esto. que te pase ese checklist de Pero claro, anexo 1. eso lleva en este país, hacer las cosas programadas y anticipadas, solo tienen fama los alemanes. Todo es cuestión de... Que no sé si lo hacen, ¿eh? Porque también vemos noticias en la tele que... Es que, a ver, pasa bastante a menudo que las empresas que tienen una mayor cualificación y las que más se preocupan son las que suelen estar en las reuniones de este tipo. Muchas otras no están. Seguramente sí, no nos hemos identificado, pero seguramente sí. Otras no están y son las que más incidencias luego pueden tener de este tema, ¿no? Sí, y lo que aumentan vuestros índices en el sector y os perjudica, ¿no? Al final. Así. Entonces, Pero que no les exime, el desconocimiento no exime de, ¿eh? bueno, la filosofía es clara. La filosofía es clara, desgraciadamente, en este sector y en otros muchos. Pero bueno, pero hasta en una comunidad de vecinos, cuando alquilas un andamio, el responsable final es el presidente. Voy a quitar la mano de la boca para que me veáis claro, el responsable es el presidente en una comunidad de vecinos del alquiler de un andamio. del correcto montaje, de que los trabajadores... Pero sí contrató una empresa. Estáis empezando a dar miedo, ¿eh? Por desgracia nos dedicamos también a temas judiciales, peritajes y demás. Entonces a veces nos toca defender al empresario y a veces nos puede tocar defender al trabajador accidentado, ¿vale? Si yo mañana alquilo para mi casa o contrato para mi casa un operario con una máquina para hacer una obra, también tengo que hacerlo yo. Pues te aplican Claro, Sí. sí. el 16. Sí, porque una comunidad de vecinos tiene un CIF y todo y al final, durante una delegación de tiempo, el responsable es el presidente, Eres- con nombre y ¿Vas a hacer apellidos. obras de fachada? Eres promotor y contratista Promotor principal. principal, pues, como si eres presidente de la comunidad, responsable principal, tienes que tener coordinador, te aplica el decreto y no somos conscientes, pero la comunidad tiene los mismos riesgos que una obra. Es un promotor. Es un promotor, ¿vale? Con todas las Mucho cuidado con consecuencias. trabajos verticales en cuerdas, que como se ofertan más baratos, contratamos esos. Si puedo colocar un andamio o meter una plataforma elevadora en el patio, tengo que hacer lo segundo. Que me cueste más dinero, no le vas a convencer a un juez. Y de eso también hay varios casos por ahí, sentencias. Definitivamente. Pues si seguimos hablando. No, está bien. No, Es que yo casi ya soy más... Yo no sé mis compañeros, pero bueno, ya Chivas también nos conoce, venimos del sector y pues yo casi llevo en prevención ya, aunque soy maquinista naval, llevo desde la propia creación del 12-15. Nos vamos a jubilar a este paso los dos, porque como no lo jubilan el 12-15, pues nos vamos a jubilar los dos. claro, bueno, si el miedo sirve para cambiar tendencias. Desconocimiento no implica Muy en serio responsabilidades, la ¿vale? materia y evitamos. El señor de la toga va a entender eso, y medios económicos tampoco. Es muy complicado para los Es muy complicado, muy complicado. ¿Y cómo le vas a decir a una comunidad de vecinos que tengo dos ofertas? Cuando
no, no se debería presentar, la empresa de trabajos verticales no se debería presentar y aceptar esa oferta, también, tiene sus responsabilidades. Lo que pasa que implica, por desgracia, en este país parece que a veces el repartir culpas está bien, pero incluso la propia empresa de trabajos verticales no debería coger ese trabajo, porque sabe lo que le va a caer. Como has dicho, normalmente no ocurre nada, pero claro, normalmente ya nos has metido un adverbio ahí que no te garantiza cero riesgo. ¿Crees que titular o mandar un mensaje a nuestra gente para que este tema cambiase o se invirtiese la tendencia? Estas cuestiones que dices que se siguen manteniendo desde hace unos años, tú llevabas X, al principio lo encontraste de una forma, ¿cuál sería el mensaje que tendría que ser de aquí? ¿No vais a decir alguno? El desconocimiento no exime de la Responsabilidad podría ser uno de ellos. ¿No? Entiendo. Como dice mi compañera Cristina. La normativa hay que cumplirla. Es la normativa, hay que cumplirla. No te exime el no conocerla, o el mirar para otro lado. ¿Vale? Porque al final no estamos hablando de imputaciones, sino de muertes de trabajadores. Entonces hay que llevarla a cabo. Y está todo muy tipificado. Y existe un gran desconocimiento, o sea, una gran creencia de, las normas no hay que cumplirlas, salvo que usted tenga algo mejor, porque si no, a ver cómo le convences al juez de que yo he usado esto porque yo lo valgo. Incluso porque yo, y considero que trabajo en una empresa grande, en SGS. Porque como lo ha dicho el técnico de SGS, pero el técnico de SGS, nosotros tenemos nuestros procedimientos, nuestras cosas, y como no somos superiores a ENOR ni a las guías, nos basamos en las guías. Sí, hay otra cuestión que también tendríamos que tener un poco en cuenta, ¿no? Habida cuenta de la pila de obligaciones que tienen los empresarios. Una pila, sí. Que es lógico, pero las tienen, ¿no? ¿Qué podríamos también pedir a la administración? Es decir, para facilitarles a esto el cumplimiento de todas estas normas. No sé si mayor formación, no sé si... Pero supongo que en vuestra carrera profesional si habréis detectado... Muchas gracias, agradecer a vuestra institución el que nos habíais invitado que no es con fines lucrativos, como habéis visto, porque no nos hemos dicho os vamos a dar certificados ni cosas de estas, como hablábamos con Marta antes, el que conozcáis mejor, que seguramente seréis empresas grandes, o bueno, habrá alguna pequeña que intenta cumplir la normativa y ha asistido, pero que la normativa hay que cumplirla. Bueno, quizás la pregunta se la tendría que hacer un poco más a mí. Yo diría pero bueno, que aportar a la administración, ¿no? Para poder desarrollar su trabajo. Ellos publican guías, sí que es verdad. También, ¿qué van a hacer? ¿Más inspecciones? ¿Van a machacar más con esa pila de obligaciones que tienen? Es que es muy fácil coger una renuncia al empresario. No lo sé, esa es una pregunta que llevaría a un debate muy largo. Pero Alberto lo decía antes también, ¿no? Me impresiona, ¿no? Una máquina que tienes que pasar... Sí, es como de verdad que un fabricante que ya me ha emitido la declaración, tengo que vigilar que esa máquina que he comprado no me han engañado. Ya no estoy hablando del Chain Sport, pero si no, incluso aquí, maquinaria italiana que llega, muchas serras de cortar, todo esto que, ostras, si no cumple, si no viene sin el protector. Incluso algunos fabricantes se permiten lanzar ofertas, las cuales ya es una prueba física, de emitirte, te vendo la máquina con un lado y con las protecciones por otro. No, que la máquina tiene que venir con todo. Y te está emitiendo ofertas dándote las opciones de las seguridades opcionales. No. Pero claro, se amparan que como tú el 12-15 lo tienes que pasar finalmente tú. O alquilar una máquina y que venga sin ITV. A mí me ha pasado. Tú das por supuesto que alquilas una máquina que viene con todas las... Pues tenía la ITV caducada. No pasó nada, se hizo el trabajo y bueno, nos dimos cuenta, bueno, ya habíamos hecho el trabajo y ya está. Pero si tienes un accidente justo con un camión grúa, un accidente, aunque no tiene por qué ser con un muerto, ya tienes un problema. ¿Tenéis detectado porcentualmente qué hábito o conducta está llevando al mayor grado de incidentes o accidentes en el sector nuestro? Yo, como tal, no.
Desconozco si desde SGS tenemos hecho algún estudio, que igual si lo hay comercialmente, porque al final son necesidades de los clientes y bueno, pues movemos ciertos productos o ciertas cosas, ¿vale? Pero centrar un poco el tiro, ¿no? Centrar un poco el tiro. Mira, esto está pasando cada vez con más asiduidad, se ha detectado y esta conducta conlleva esto. Y el miedo es una herramienta muy buena. Para gente sensata solo es. Yo creo, desde SGS no, pero siempre, ¿no? El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no lo he mencionado, pero que seguro que tiene a sus final de guías año y demás, pero bueno, yo me saca muevo sus índices, sí que suelen ser estudios bastante pormenorizados y por sectores, y ahí sí que se podría seguramente extraer algo más. y seguro que tienen un anual, porque normalmente además Sí, no, sacan tienen la una- resolución cuando sacan publicaciones el BOE se destina subvenciones a que empresas cojan esto y hagan los índices de siniestralidad y demás por sectores. Seguro que lo tiene el Instituto Cántabro. En el País Vasco yo me suena que también hay. Sería cuestión de mirarlo. Lo que pasa que, bueno, nosotros somos técnicos y no nos dedicamos a relaciones comerciales. Eso ya se lo dejamos a nuestros comerciales. ¿Alguna duda que queráis hacer? El tema de la documentación de la maquinaria, que una de las cosas que se ha comentado aquí un poco, que es muy importante, es el libro de mantenimiento y revisiones de la máquina. Fundamental. Tanto para empresas propias como alquiladoras. Comento un caso de un accidente calificado como grave en Vizcaya, con una máquina de una empresa alquiladora. La inspección de trabajo, evidentemente, cuando es un accidente grave, hace sus investigaciones y comentar que en este caso, aparte de documentación que pidió de obra, de trabajadores, de empresa, etcétera, la documentación de la máquina, en concreto el libro de manual de instrucciones, manual de mantenimiento y revisiones, se lo pidió directamente a la empresa alquiladora. Porque también tiene su mayor responsabilidad. Estamos hablando de aquí que cuando tú recibes en una obra una máquina, tienes que revisarla, sí, pero es que la obligación de que te la envíen bien es de la empresa alquiladora. De hecho, las empresas alquiladoras tienen muchas más responsabilidades de las que quieren asumir, porque hay una normativa que pone que la empresa alquiladora, cuando sirve su máquina, tiene que informar a los usuarios, y eso no se hace nunca, por ejemplo. En plataformas elevadoras ya sí, porque claro, hay varias sentencias y como la sociedad de plataformas ANEPAT ya lo recoge y a sus asociados es una cosa que les ha hecho eso a base de formación, información y darles charlas, lo tienen muy claro. Ya tienes que ir a la hora que normalmente, por lo menos en Vizcaya, yo hablo de lo que conozco, tienes que ir a sus instalaciones y ves muchos operarios en sus instalaciones que están antes de montarla en el camión y que va a ir a donde vaya destinada, están recibiendo esa formación e información, según además marca la UNE 280. Aquí en Cantabria desconozco. Aquí te garantizo que no se hace. Porque además tienes que firmar el registro de formación y en Vizcaya tampoco. ellos. Y en Vizcaya, de forma generalizada, tampoco. Nosotros los que teníamos enfrente de las oficinas veíamos un montón de operarios. Habrá empresas como todo, lo que comentaba aquí el presidente. Sí, claro, el que alquila también tiene sus obligaciones. Sí. La responsabilidad de que la máquina esté en condiciones, que haya pasado sus mantenimientos, porque tú, como alquilador, presupones en el caso, que lo da en condiciones y los mantenimientos es su responsabilidad. En el caso que comentabas de la ETV caducada, yo tengo claro que la mayor responsabilidad de eso es del alquilador. Desde luego. Pero si Que tienes un accidente con el coche en ese momento, te arrastra a ti también. te arrastra probablemente sí. A compartir responsabilidades, ¿vale? Ese es el rollo. la empresa que No tendrás. tiene responsabilidades, pero tú te lo comes. Te lo comes con todo lo que conlleva pasar por juicio y demás, ¿vale? Yo os voy a comentar no voy a decir el nombre de la empresa, pero bueno, en una empresa grande que llevábamos, que era incineradora de madera y demás, alquilaban maquinaria y yo como asesor suya, pues bueno, nos llegó en su día, es una experiencia propia, llegó la documentación y me leí el manual de instrucciones y lo que aquello era una barredora, en su momento era un equipo de una marca inglesa que le habían adaptado un equipo intercambiable, le habían metido una barredora en vez del cazo.
que venía originalmente. Y el manual de instrucciones, la foto venía con cazo, en ningún sitio venía la cepilladora ni nada. Y me puse en contacto con la empresa alquiladora para reclamarle un manual de instrucciones apto. En la declaración de conformadora, la declaración no quería un mini volquete no sé qué, sino quería una cepilladora, porque yo ya sabía el uso que le estaba dando al equipo. Y me dijo que eso no salía rentable para la empresa alquiladora, es de primer nivel. Me imagino que no es cuestión de la empresa alquiladora, sino del técnico en su momento comercial que quería vender la máquina, y que que rompía la relación comercial porque no tenía disposición de mandar un equipo con la normativa y la legislación vigente que yo le estaba exigiendo. Pero es un problema, o sea, tú has colocado un inquietud que me hable más ya lo tenían detectado y aún así seguían alquilando el equipo. Yo lo único que le puedo decir a la empresa es decir que ese equipo lo tiene que retirar de sus instalaciones. ¿Vale? Y al final no se lo cuento, porque el empresario se quedó en la máquina. Bueno, yo como técnico de prevención ya te he dicho que este equipo no, pero claro, si no, ¿dónde saco un equipo ahora y urgentemente? Y la empresa alquiladora también sabía que estaban incumpliendo. Al final es un reparto de responsabilidades, ¿no? Están asumiendo que normalmente no ocurre nada. Pero es que encima ya incumplía no solo el marcado C, es que al final ese equipo era una cabina abierta. Si estás cepillando, te está entrando polvo, no estás cumpliendo el apartado 16.1 de higiene, de polvo respirable, porque no estás en una cabina adaptada. Es una cabina abierta, porque un cazo no tenía por qué tenerlo, y entonces son abiertas frontalmente, y no tenían ni acristalamiento ni nada. Y ahí estás respirando partículas respirables en polvos superiores seguramente, es decir, la medición a 10, que es lo que marca la normativa. Bueno, pues una serie de responsabilidades, si ellos deciden, pero yo como técnico te lo comunico, porque además lo detecto. Porque además es una cuestión que nosotros hacemos en los manuales de instrucciones y demás. Ya habéis visto, os he puesto, hay 1000 casos, o sea, los manuales de instrucciones están llenos de triquiñuelas legales para también cubrirse los fabricantes, ¿vale? Nuestro coche, y manual de instrucciones de cualquier coche, vehículo propio que utilizamos, pone que antes de utilizar el aire acondicionado tienes que abrir ventanillas y demás. ¿Por qué? Porque tendrán alguna medición higiénica que les dará fenol o les dará alguna cosilla al principio cuando arrancas el coche con el calor de los plásticos, y el propio manual de instrucciones del fabricante te recoge que es responsabilidad tuya antes de poner el aire acondicionado abrir las ventanillas de cualquier vehículo. Ahora igual con los humos diésel, no sabemos si abrir o cerrar. Pero los manuales de instrucciones también están de triquiñuelas que se cubre el fabricante, porque sabe que en el proceso, en la elaboración del expediente técnico de construcción, algo no lo ha dado del todo correcto y tiene que implementar una medida correctora, y es esa la medida correctora que implementa. En nuestro sector es muy habitual, la retroexcavadora, por ejemplo. El manual de la máquina, en el mejor de los casos, te habla de un implemento tipo martillo, pero eso es lo máximo. Sí, en el reto sí. Que te marca esa máquina. Porque el diagrama de carga se lo han hecho, ¿vale? También, que es la pegatina que tenemos ahí, que también viene en el manual. Esa máquina la hacemos un 12-15 para comprobar que el fabricante en estos tiempos habla más China Sport de los ese equipo ya está con nuestro 12-15. Nosotros a la hora de trabajar pues va a llevar un martillo, que con un poco de suerte está recogido, un martillo también con su manual, su marcado CE, hacemos también el 12-15 y un 12-15 del conjunto. Pues viene una pinza de escollera, lo mismo, pinza de escollera con su homologación, marcado C y demás, un 12-15 de conjunto, una pequeña cizalla también, un 12-15 de conjunto, y así con cada implemento, digamos, que se le vaya acoplando esa máquina. Sí. Más los 300 equipos que tienes. No. Bueno, sí, pero bueno, te quedo. Implementos. En el marcador de la máquina original, porque no, es que seguramente. Pues entonces solo puede usar el implemento que aparece, porque si no te conviertes en fabricante final. El fabricante te está diciendo, al mío le puedes poner este o este. No, en el catálogo de
venta o tal, seguramente venga. Pero bueno, el manual de instrucciones no creo que te refleje lo... Pues si no refleja en el manual de instrucciones de la máquina, de la retro, que puedes usar el resto de implementos, Entonces, igual numera implementos del tipo tal y tal, y entran todos. O sea, habría que mirar en el manual qué es lo que pone, porque si no, esos implementos no están recogidos en el manual de la máquina, con lo cual no sabemos si esa máquina... entonces tenemos un problema ahora mismo. Porque Caterpillar, hablando de una gran... Caterpillar no creo que en un manual de instrucciones de una retroexcavadora te diga que puedes usar una pinza de demolición, una pinza de escollera o... martillo y quitar. como mucho. Es un problema. Pero se puede resolver con un 12-15. En el anexo 1 posiblemente sí lo cumplas, ¿vale? Pero cuando llegues al anexo 2 te va a decir que no cumples la legislación vigente. En este caso, podrías pedirle al fabricante que te certifique o que te diga que puedes usar esa máquina con ese tipo. Seguramente sí. Y lo tendrán, ¿eh? Si la máquina y los implementos son de la misma, son del mismo fabricante. No, máquina de implementos del mismo fabricante en máquinas de a partir de X tonelaje es... Es imposible, ¿no? Entonces el fabricante te va a decir, no, yo te certifico lo mío, lo del otro, entonces tú te convertirías en fabricante y tendrías que Que es tan certificar fácil el conjunto. como hacer unas pruebas, un diagrama de cargas, Sí. es tan fácil como... Hacer unas pruebas de carga, Y eso es. conjunto. Y tener las dos declaraciones de los dos conjuntos, hacer una evaluación de riesgos y convertirte tú... Porque el fabricante tendrá los dos fabricantes del otro tendrán sus dos expedientes técnicos de construcción. Si los consigues para archivar tú, mejor. Pero no tienen la obligación de facilitártelos, con lo cual... Entonces tú tendrás que tener los dos manuales, crear un manual de instrucciones del conjunto nuevo y ya está. Es muy raro que un manual de una... Sí, en maquinaria de movimiento de cantera y eso no hay. El martillo sí... Sí, depende luego para las necesidades que tú tengas. Más, pero implementos al final... máquinas de monte... Pero sí que es verdad, como ha dicho la compañera, algunos sí que tienen el manual y tienen complementado si es de la misma... El equipo intercambiable lo tienen cogido. generar cargas o... No tienes en las máquinas forestales. Bueno, las forestales es otro mundo. Y está siendo otro mundo y encima, igual que las agrícolas, les están sacando normativa y directiva nueva, ¿eh? Y cuidado con el sistema ROSFOS y todo esto de la maquinaria agrícola y forestal, porque están sacando todo nuevo, todo es nuevo, la directiva, las NTPs de las últimas todas son en esa línea que han sacado tropecientas, todas van por ahí. Sin embargo, Caterpillar, por ejemplo, ha puesto una máquina en un fabricante para homologar barras y todo eso, estructura, ¿Sí? y lo ha puesto allí para hacer eso. Sí, porque están pasando la ISO 30 y no sé cuál y hacen las pruebas ensayos allí y como les aplica la directiva de dispositivos de seguridad de FOS y ROS, lo hacen eso y son con las placas que estáis viendo. Vale. Otra cosa es que la nueva no, si ellos verifican el sistema de anclaje y le dan nuevo marcado y ya está. Las máquinas que se llevan a hacer estructura para forestal, las cambian todo. Sí, y emitirán. Y hay empresas que, bueno, ya veremos a ver cómo hacen la homologación. Ya, eso es otra historia. Pero Caterpillar, me imagino, si tienen buenos... Compran la máquina, compran las estructuras, luego ellos el ensamblaje... La cogen directamente, la llevan a su taller, Sí, la modifican y le tienen que hacer el expediente nuevo. el expediente nuevo, ¿vale? Sus pruebas, que se supone A ti- que se las hacen. Si queréis ver, yo no he traído, porque ya os digo, yo tenía 20 minutos de exposición, pero el técnico de Invasa, del propio Invasa de Valencia, tiene una exposición con sus imágenes, si buscáis por internet, de como hoy una pequeña presentación que hace y ponen los dibujos de cómo hacen las homologaciones y hacen todo, de estos elementos. Hay empresas que hacen modificaciones y hay empresas que lo hacen bien. Porque al final van por anexo. Además necesitas un organismo notificado final, porque es anexo 4 y toda la historia. Bueno, también se hacen bien las cosas, aunque los modifiquen, hay empresas
empresas que hacen el tinte nuevo, hacen pruebas de cargas, hacen todas las pruebas. Os he puesto una imagen, no sé si recordáis eso, que además se ve bien porque como son el FOS está en negro y la cabina y el equipo amarillo de toda la vida de construcción se ve y ese está homologado y todo, y es una implementación que en una extendedora que Caterpillar le exigen eso porque van a entrar en el túnel de construcción de ferrocarril de nueva velocidad y se le pide, ¿vale? Y llevan sus procesos, su tiempo y toda la historia, pero si quieres meter aquella extendedora en el túnel, un señor como estos les dice que esto no es correcto, que no puede entrar ahí porque hay esto, ¿vale? Y tienen mucho problema, por ejemplo, con todo este sistema también de homologación en cabinas y demás, con las recogedoras de aceituna en Andalucía, que han tenido un par de accidentes mortales y el Instituto Andaluz ha sacado unas guías de cómo tienen que ser este tipo de maquinaria para recoger aceituna. Porque todas, inicialmente los fabricantes venían sin cabina antivuelco y de aplastamiento si se cae el brazo cuando pierde la fuerza hidráulica, porque el brazo está por encima para recoger la aceituna. Y ya les han colocado y les han diseñado unas cabinas, las cuales tienen que estar homologadas, claro. Y lo recoge. Y como hay un par de accidentes mortales y se piden responsabilidades, bueno, pues el instituto saca una guía, lo que decías tú, de que cuáles son las responsabilidades de las instituciones, saca una guía avisando a todo el sector de que, ojito, que esto no se va a permitir. Ya está. Ya estamos en tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda más, pero... De lo que, bueno, estábamos en tiempo un poco lo que habíamos previsto. ¿Verdad? Muy bien, bueno, pues hasta aquí. Gracias a todos por vuestra participación, que era un poco lo que buscábamos en esta jornada, ¿no? Un poco pues poner en debate y en coloquio tanto el conocimiento de los ponentes como vuestra aportación. Bueno, yo os agradezco a los tres ponentes, os doy las gracias. Bueno, yo creo que ha sido pues bastante clara, habéis sido menos didácticos y bueno, daros las gracias por la participación. Han sido muchas las preguntas, como era de prever, por la propia temática que tratábamos hoy. Y nada, por lo demás también recordaros, todas las personas que nos habéis acompañado, que podéis seguir nuestras jornadas de prevención de riesgos laborales, tanto en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Y la verdad que también, pues os emplazo a la jornada que el día 28 de junio, en este caso vamos a hablar sobre humos diésel. Mira, lo ha mencionado Aichiber, humos diésel y aceites usados, ¿no? Aplicación de normativa de cancerígenos, que bueno, pues también es una novedad del Real Decreto que salió en 2021 y que también afecta a gran cantidad de sectores y evidentemente, bueno, pues también aquí al sector de la construcción, que bueno, como bien decía Juan Antonio, pues al final no sé, con tanta normativa, tanto en maquinaria que es problemática, humos diésel, ¿no? Sí, yo solamente quería pues daros las gracias a todos por habernos acompañado, a COE por la manera con la que nos han tratado como siempre, y a vosotros por vuestra expertitud, ¿se dice? Por vuestra experiencia y vuestro conocimiento, y animaros a todos, a los socios, a los míos, a plantearnos cuestiones, a plantearnos inquietudes para poderlas trasladar a nuestros compañeros y que aquí la podemos formación trabajar del en ellas. personal. Bueno. Tomo nota. Toma nota, que eso es el problema que tenemos todos los días. Aquí hay gente que lo sabe que la máquina tiene que llegar muy bien, pero llega la hora y el primero que la coge es el tío que estaba allí barriendo y tú póntate aquí. No, yo no te digo que seas tan malo, no hablo en general. Hablo en general. Pues es un barredor excelente, ¿no? Para coger una vez. Sí. Eso lo hay. Bueno. Y luego la necesidad que hay de maquinistas, de gente que no hay. Es un problema en todos los muchos sectores. Muchos sectores, Es un problema, el no hay, como bien dice Chira. El no hay es el eslogan ahora mismo de... Sí. ¿Ya? Y el paraguas. No hay de nada. No hay de nada. Sí. Intentar que se implique Esa es otra idea para otra jornada, ponencia de debate, a la que yo me apunto desde ya. Bueno, no sé si será exclusivamente el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, pero bueno, como bien ha dicho Juan Antonio,
os animo, bueno, nosotros CEO desde esta labor de divulgación, pues siempre os animamos a que cualquier tema que tengáis y cualquier solicitud nos la hagáis llegar, y siempre dentro de nuestras posibilidades, si podemos, pues la desarrollaremos. Y sin más nada, daros los buenos días Gracias. y hasta la próxima.